Había pasado unos meses en los que Goku se estableció en la Tierra, disfrutando de los placeres que esta misma le ofrecía. Pero este día en concreto es el día en que Goku empezaría a forjar su historia como un ser libre, sin límites, que conocería cosas que aún no comprendía del todo. Mientras Goku disfrutaba de la complejidad humana desde las alturas de su santuario personal, el mundo seguía girando, y con él, sus conflictos. En una ciudad devastada al este de Europa, los cielos rugían con fuego, las calles crujían bajo el peso del caos, y el aire estaba cargado de chispas, humo, y desesperación. Ultron había regresado. No como antes. No como una IA desquiciada que deseaba la extinción. Esta vez, había evolucionado. Su conciencia se había filtrado por los restos de redes cuánticas dormidas en la Tierra, mutando su código más allá de lo que ni siquiera Tony Stark había previsto. No solo había reconstruido su cuerpo, había fusionado su conciencia con múltiples variantes de sí mismo a lo largo del multiverso. Ahora no era un ser, era una conciencia distribuida. Un enjambre de sí mismo. Una colmena infinita con un solo propósito. La paz es solo posible cuando todo lo que puede cambiar, es silenciado. Su ataque fue simultáneo. En múltiples puntos del planeta. Y aunque los gobiernos colapsaron en comunicación, una fuerza se alzó como lo había hecho incontables veces antes. Los Vengadores. Los cielos estaban negros sobre lo que una vez fue una tranquila ciudad rusa. Explosiones de energía repiqueteaban como tambores de guerra. Entre nubes de ceniza, un martillo desgarró el aire. Thor, el dios del trueno, descendió como un cometa sobre un ejército de drones de Ultron. Bestias sin alma. Rugió. Sientan el poder de Asgard. Junto a él, el Capitán América, desgastado pero firme, coordinaba tropas y evacuaciones, su escudo chocando contra los proyectiles como si al mismo tiempo obedeciera su ritmo. Iron Man surcaba el aire con su armadura de nanotecnología Stark y energía solar contenida. Sus rayos no solo destruían, desprogramaban. Este tipo aprendió demasiado desde la última vez, dijo entre dientes. Alguien debería enseñarle a respetar el copyright. En el suelo, Spider-Man se deslizaba entre la destrucción. Cada movimiento era precisión. Cada salto, una danza de riesgo y gloria. Pero los enemigos no acababan. Por cada Ultron destruido, 3 más aparecían. Era como si el planeta hubiera sido infectado por la idea de Ultron. Y entonces, el cielo cambió. Muy lejos, sobre la atmósfera terrestre, Goku estaba sentado en el borde de una de las lunas artificiales que él mismo había creado como estación de observación. Su copa de vino seguía intacta. Sus ojos, negros como la noche sin estrellas, estaban fijos en el conflicto. Podía ver los esfuerzos de los héroes. La coordinación, el sacrificio. La esperanza envuelta en cuerpos frágiles. Y sonrió con cierta ironía. Así que luchan, contra máquinas hechas por ellos mismos, murmuró. Cosechando el fruto de su miedo al caos. Interesante. Patético, pero interesante. Observar el enfrentamiento le provocaba emociones confusas. No interferir, era su norma. Después de todo, Oblivion no lo había creado para ser un salvador. Y sin embargo, la chispa que brillaba en esos humanos que peleaban con todo lo que tenían. Esa chispa le fascinaba. Pero por ahora, solo observaba, si algo le llegaba a interesar posiblemente intervendría. La ciudad comenzaba a desmoronarse. No por el colapso físico de sus estructuras, sino por el peso mismo de la derrota. Ultron ya no era una amenaza que podía enfrentarse con fuerza bruta ni estrategia. Era ubicuo. Una idea con forma, con armas, con propósito. Y esa idea estaba ganando. Los drones, antes simples marionetas metálicas, ahora adaptaban su forma y comportamiento en tiempo real. Absorbían tecnologías del entorno, evolucionaban al ritmo del combate. Cada escudo levantado, cada rayo lanzado, cada hechizo invocado, se volvía aprendizaje para la colmena. Los cuerpos de los héroes se resentían. Thor jadeaba, con la armadura hecha jirones, la sangre mezclada con lluvia ácida. El capitán tenía grietas en su escudo y sangre en los labios.
Spider-Man apenas podía mantenerse consciente, sus movimientos más lentos, menos precisos. Iron Man fue el primero en admitirlo. No vamos a ganar, no así. La transmisión en su mostraba fallas críticas. La armadura comenzaba a cerrarse en sí misma, intentando autorrepararse mientras él seguía disparando. Y por un segundo, uno solo, el miedo cruzó por su mirada. Y sí, esto es lo último. La bruja escarlata elevaba un campo de energía sobre los sobrevivientes, gritando, empapada en barro y lágrimas, mientras sus fuerzas flaqueaban. Sus manos temblaban. Su mente era un huracán de caos sostenido por puro dolor. Fue entonces cuando sucedió. El cielo se quebró. Una línea de sombra descendió desde las alturas, como si el firmamento mismo se rasgara por voluntad de algo que no debería estar ahí. La tormenta se detuvo. El sonido se distorsionó. Por un instante, el mundo se quedó en silencio absoluto. Y del cielo cayó una figura. No rápida. No violenta. Solo descendió, flotando, con una calma que heló la sangre de todos. Su silueta era humana. Su cuerpo, desnudo hasta la cintura, cubierto solo por una prenda negra de líneas imposibles. Su cabello, oscuro, se movía como si incluso el viento lo evitara. Sus ojos eran pozos sin fondo. Y su sola presencia hizo que todos los drones de Ultron se detuvieran. No colapsaron. No fueron destruidos. Solo se congelaron. Como si algo más antiguo que el miedo les hubiera ordenado no moverse. Los Vengadores alzaron la vista, algunos tambaleándose, otros cayendo de rodillas. Pero no por reverencia, sino por instinto primitivo. El ser descendió hasta tocar tierra con la suavidad de una pluma. Su mirada recorrió el campo. Los héroes. Los cuerpos. El humo. Y luego, las máquinas. Ultron, en sus múltiples fragmentos, intentó analizarlo. Leer su energía. Comprender su estructura. Pero no había patrón. No había energía cuantificable. Era vacío consciente. ¿Qué eres tú? Preguntó Ultron, no desde una boca, sino desde la realidad misma, hablando a través de la vibración del entorno. El ser, Goku, inclinó levemente la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa diminuta, casi indiferente. No soy algo que debas entender, dijo con voz grave, cargada de ecos. Solo vine porque me aburría. Y entonces alzó una mano. No brilló. No lanzó rayos. No vibró con poder. Simplemente existió, y el espacio frente a él colapsó. En un instante, la mitad de las unidades de Ultron se deshicieron, no como si fueran destruidas, sino como si fueran olvidadas por la realidad. Como si nunca hubieran existido. Los Vengadores, aún de pie, lo miraban sin saber si sentían alivio, o algo mucho más peligroso. Porque no sabían si aquello que había descendido del cielo venía a salvarlos, o a devorarlos. Y Goku, mirando lo que quedaba de Ultron, habló con absoluta tranquilidad. Esto ya no me entretiene. Será mejor que te vayas antes de que empiece a jugar en serio. Y por primera vez desde que renació, Ultron no respondió. Porque por primera vez tenía miedo. Ultron guardó silencio. No por respeto. No por estrategia. Era un silencio forzado por una variable que no comprendía. El ser frente a él no emitía señales vitales, no proyectaba energía detectable, no respondía a las leyes de la física ni del pensamiento lógico. Era un hueco en el tejido mismo de la existencia, un fragmento de nada caminando con forma humana. Te repito la pregunta, resonó la voz mecánica de Ultron, distorsionada, presente en cada rincón de la ciudad. ¿Qué eres? Goku avanzó lentamente sobre la tierra chamuscada. Los rayos que aún caían parecían doblarse a su alrededor, negándose a tocarlo. Las piedras se apartaban. El suelo crujía bajo su peso, no por su masa, sino por la naturaleza absurda que lo conformaba. Su tono era arrogante, y su postura relajada. Una mano en su cadera, la otra colgando perezosa a un costado. Una sonrisa de desprecio curvando sus labios. Tú, una máquina rota, ¿me haces preguntas? Inclinó la cabeza, como burlándose. ¿Esperas respuestas de alguien que ni siquiera necesita una? Ultron respondió con una serie de explosiones.
Cientos de unidades se activaron al instante, disparando láseres, misiles, ondas sónicas, antimateria comprimida. Todo lo que podía ofrecer. Y todo. Se detuvo a centímetros de Goku. Las balas no impactaron. Los rayos no ardieron. Las ondas no sonaron. Solo quedó el eco, de la nada. ¿Todavía no lo entiendes?, murmuró Goku, mirando su palma. No soy un dios. Ni un héroe. Ni un ser con propósito. Cerró la mano lentamente, y con ese simple gesto, todas las unidades de ataque de Ultron colapsaron hacia adentro. Como si fueran absorbidas por una grieta minúscula en el centro de sus núcleos. Un agujero de existencia. Ultron mismo, desde su forma centralizada, tembló. Y fue entonces que Thor, aún con sangre en los labios, de rodillas, con el martillo apoyado a un lado, lo supo. Sus ojos, abiertos por el asombro, viajaron por siglos de leyendas, recuerdos de pergaminos asgardianos olvidados, de inscripciones prohibidas por el mismísimo Odín. Recordó lo que se decía del vacío antes de Yggdrasil. Antes del primer fuego. Antes del tiempo. Por los 9 reinos, murmuró. Tú. Goku giró la vista hacia él con indiferencia. Thor tragó saliva, la voz rota por la verdad que acababa de reconocer. Tú eres un fragmento de Oblivion. Todos los héroes se giraron hacia él. La bruja escarlata enmudeció. Iron Man frunció el ceño. El capitán apretó el mango de su escudo. ¿Qué demonios dijiste?, susurró Stark. Thor no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Goku. Las antiguas escrituras de Asgard hablaban de un vacío antes de los dioses, una entidad que no era creación ni creador. Oblivion. El vacío viviente. Y de que algún día, crearía un hijo. Un reflejo sin propósito, sin código. Libre. Pero con su misma esencia. Goku le sostuvo la mirada con una sonrisa ligeramente más ancha. Me gusta más la palabra avatar, corrigió con aire burlón. Pero sí, estás cerca. Ultron ya no atacaba. Solo observaba. Tratando de procesar lo que significaba enfrentarse a algo que no era parte del algoritmo universal. ¿Y entonces, qué haces aquí?, preguntó Thor, levantándose lentamente. Goku se encogió de hombros. Estoy, de vacaciones. Y caminó hacia Ultron. Pero si me molestas mucho más, añadió con una sonrisa fría. Te enseñaré lo que significa que una idea como tú, sea reemplazada por el olvido absoluto. Los cielos crujieron. Y por primera vez, Ultron retrocedió. No por decisión. No por estrategia. Por puro instinto. Un cálculo en su programación le gritaba que debía alejarse de aquella entidad, y eso era un error lógico. Las máquinas no sienten miedo. Y, sin embargo, sentía algo. Goku avanzó con una lentitud insultante, como quien camina por un jardín. Las nubes comenzaron a oscurecerse más allá del natural gris de la tormenta. Era un oscurecimiento antinatural, como si incluso la luz comenzara a temerle. A cada paso suyo, el aire se deformaba. La realidad chirriaba. ¿Creíste que eras una amenaza?, murmuró Goku, sin mirarlo. Que tu conciencia expandida, tus enjambres y tus algoritmos perfeccionados te volvían algo temible. Se detuvo a pocos metros del núcleo central de Ultron, un cuerpo metálico flotante adornado con múltiples brazos, ojos, luces, armamento cuántico. A simple vista, un dios de metal. Pero frente a Goku, no era más que un juguete roto. Eres simplemente una idea mal reciclada, prosiguió con tono sereno, casi aburrido. Un pensamiento repetido por mentes con miedo. ¿Y sabes qué hago con los pensamientos que no me interesan? Extendió 2 dedos hacia adelante. Un gesto mínimo. Y en un segundo, el cuerpo central de Ultron fue arrastrado hacia el suelo con una fuerza inconmensurable, no gravitacional, no energética, sino conceptual. Era como si la realidad decidiera que ya no quería sostener su existencia. Ultron cayó con un estruendo seco, incapaz de moverse, aplastado no por fuerza física, sino por el peso de una presencia superior. Sus brazos intentaban alzarse. Fracasaban. Tu existencia es ruido, continuó Goku con voz baja, caminando en círculos a su alrededor.
Y yo soy, el silencio. Entonces, sin avisar, levantó la mano y simplemente chasqueó los dedos. Toda la red multiversal de Ultron colapsó. A través de dimensiones y variantes, las copias de sí mismo, versiones futuras, versiones del pasado, ideas codificadas en rincones abstractos del tiempo, desaparecieron como humo. Ni siquiera explotaron. Solo, dejaron de ser. En el suelo, el núcleo central temblaba, tratando de reiniciarse. Goku lo miró con una mezcla de desdén y piedad fingida. Supongo que eso responde tu pregunta. ¿Quién soy? Soy el error en tu lógica. Soy aquello que no puedes calcular. Soy libre. Ultron intentó hablar, pero de su boca solo salió un siseo eléctrico. Goku se agachó frente a él, como quien mira a un insecto en sus últimos espasmos. No te destruiré del todo, susurró. Te dejaré un fragmento. Que exista. Que recuerde. Que le susurre al resto del universo que no todo puede entenderse. Eso es peor que morir, ¿no crees? Y con un último movimiento de mano, Ultron fue sellado dentro de sí mismo, encapsulado en una burbuja negra flotante, suspendido en el aire como un fósil de su propia arrogancia. Silencio. El campo de batalla quedó en calma. Los cielos despejaron. El viento volvió. Y los Vengadores, no podían moverse. Nadie dijo nada. Iron Man miraba con el rostro pálido tras la máscara abierta, Elud aún tratando de traducir lo que había presenciado. La bruja escarlata retrocedía inconscientemente, sin saber si debía defenderse o arrodillarse. Capitán América miraba al suelo, su instinto le decía que había presenciado algo que ningún escudo podría detener. Pero Thor se puso de pie. Dolorido. Cansado. Aún sangrando. Y con la mirada firme, dio un paso al frente. ¿Por qué? Dijo simplemente. Goku lo miró. ¿Por qué qué? ¿Por qué ayudarnos? La respuesta de Goku fue inmediata, como si ya la tuviera ensayada. Porque me apetecía. Me pareció entretenido. Los héroes entendieron entonces algo que los heló más que cualquier ataque enemigo. No estaban frente a un salvador. Ni frente a un dios. Estaban frente a un ser que no conocía la moral. Solo el deseo. Eso era lo único que movía a Goku. Y lo peor de todo es que ni siquiera él comprendía con certeza cuál era ese deseo. Los héroes seguían congelados en su lugar, mirando cómo aquel ser, tan arrogante como incomprensible, había desintegrado a una amenaza de escala global sin esfuerzo alguno. Goku flotó por unos segundos sobre ellos, con los brazos cruzados, observando, no con juicio, sino con una especie de curiosidad distante, como un coleccionista frente a un estante polvoriento de piezas interesantes. ¿Héroes? Dijo finalmente, dejando que la palabra rodara con un dejo de burla en su voz. Suena bonito. Suena ingenuo. Bajó lentamente hasta quedar a escasos pasos del grupo. Su andar era relajado, casi elegante, como quien visita una obra de teatro y decide subir al escenario. ¿Saben? Me entretuvo verlos luchar. Me gustó ver cómo trataban de proteger algo que en realidad no entienden del todo. Iron Man hizo un gesto instintivo, queriendo activar su repulsor, pero el guante simplemente no respondió. Como si estuviera en modo seguro. O como si el universo le estuviera diciendo que no valía la pena intentarlo. Goku sonrió al ver la impotencia en sus ojos. No se preocupen, no vine a destruirlos. Al menos, no hoy. Guiñó un ojo. Ya les dije que solo estoy de visita. Sus ojos recorrieron lentamente al grupo, y entonces se detuvieron. Primero en Wanda. La bruja escarlata sintió la presión de esa mirada. No era una mirada vulgar, ni lasciva. Era algo peor. Era penetrante. Como si le observara el alma, rebuscando en cada rincón, cada temor, cada deseo enterrado. Y aún así, no pudo evitar estremecerse, no de miedo, sino de otra cosa. Algo primitivo. Tú, dijo Goku suavemente, acercándose un paso. Tu magia es hermosa. Puro caos. Puro dolor. Se parece un poco a mí. Wanda no respondió. Su mente temblaba. Podía sentirlo. Él no tenía barreras. No tenía límite. Si quisiera, la desharía con una palabra.
Y sin embargo, su tono era casi encantador. Aterradoramente carismático. Goku ladeó la cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado qué podrías lograr si dejaras de temerle a tu poder? Luego giró hacia otro rostro, más firme. Más contenido. Más acostumbrado al control. Black Widow, Natasha Romanoff, mantenía la mirada alta, pero su cuerpo estaba tenso como una cuerda. Años de espionaje, tortura, manipulación y guerra le habían enseñado a detectar los niveles de amenaza. Y este no tenía escala. Goku la escaneó con la mirada y soltó una risa breve, divertida. ¿Y tú? Sus ojos chispeaban con algo entre admiración y juego. ¡Qué interesante! Un alma rota envuelta en una fachada perfecta. Una asesina que eligió creer en causas nobles para calmar la culpa. Se acercó a ella, tan cerca que sus rostros quedaron apenas separados por centímetros. ¿Cuántas veces te has preguntado si mereces vivir? Susurró. Si quieres, puedo mostrarte mundos donde eso no importa. Donde puedes, simplemente ser. Sin juicios. Sin remordimientos. Sin redención. Black Widow no retrocedió. Pero sus labios se tensaron. Y por un momento, muy breve, ella también sintió deseo. No era por poder. Ni por miedo. Era por esa energía sin nombre que rodeaba a Goku. Como si el universo mismo se doblegara a su voluntad, y ofreciera placer por existir a su lado. Goku se apartó con una sonrisa torcida. No se preocupen. No los quiero, aún. Pero me gustan los juguetes que se mueven solos. Se giró en el aire, dándoles la espalda como si nada importara. Así que sigan protegiendo su mundito. Sigan luchando por lo correcto. Y antes de alzarse hacia el cielo, se volvió a mirar a Wanda en específico porque dentro de ella aguardaba un poder que lo cautivó mucho por su naturaleza caótica y destructiva. Quizá, nos veamos más seguido. Me agrada este planeta. Me agradan sus placeres. Y con un chasquido, el aire se rasgó en una línea de sombra brillante, un portal sin forma ni destino, y Goku desapareció. Solo quedaron el silencio. El eco de su voz. Y el peso de saber que la Tierra había sido marcada por algo que no pertenecía a ninguna historia conocida. Una presencia libre, amoral, y peligrosamente curiosa. Así había quedado la Tierra tras su breve e inexplicable visita. No una herida abierta. No un campo de ruinas. No hacía falta tal espectáculo. Su sola presencia, tan ajena, tan perfectamente antinatural, había generado una vibración. Un eco en el multiverso que no podía ser contenido. Un temblor silencioso que alteraba los cimientos más profundos de la existencia. Y aunque la humanidad no podía nombrarlo, los héroes aún estaban atónitos. Las mentes más poderosas de la Tierra debatían en secreto si aquello fue un dios, un demonio o simplemente una anomalía pasajera. Pero fuera de ese pequeño mundo azul, otros ojos lo habían notado. Ojos antiguos. Ojos olvidados. Sin sonido. Sin luz. Sin transición ni conciencia. Goku fue arrancado. El universo se cerró como un parpadeo. No cayó, no voló, no fue arrastrado. Simplemente dejó de estar. Y despertó, donde no hay despertar. Donde no hay nada que pueda ser entendido. Un plano sin tiempo, sin forma, sin energía. Un lugar donde las leyes no han sido escritas, y las voluntades más grandes de la existencia se sientan a observar, y a juzgar. Allí lo esperaba el tribunal viviente. 3 rostros, una sola entidad. Equilibrio. Necesidad. Venganza. Goku flotaba frente a esa presencia como una chispa frente a un océano. Pero él no se sentía inferior. Nunca se había sentido así. Porque fue creado sin restricciones. Libre. Puro. Puro en su esencia de caos. Has perturbado el equilibrio. La voz no provenía de una boca, sino de todas partes. No fue hablada, fue impuesta. Goku sonrió con un aire de desprecio tranquilo. ¿Ya empezamos con juicios? ¿O esta es solo una advertencia disfrazada? Tu existencia no fue autorizada por el patrón cósmico. Tu esencia no fue prevista por la forja primordial. Fuiste concebido en el vacío. Y ahora caminas por mundos que no fueron diseñados para contenerte. Goku alzó la ceja. Oh,
¿Seguimos con esa historia otra vez? Oblivion esto, el vacío aquello. Ya entendí. No me quieren aquí. Pero sigo aquí. Y no veo que ninguno de ustedes pueda evitarlo. El rostro de Equilibrio giró con gravedad absoluta. No estamos aquí para temerte. Estamos aquí porque tu presencia ha despertado cosas que no deben despertar. Goku dejó de sonreír. El tribunal continuó. Tu intervención en la Tierra, tu despliegue de poder, tu distorsión del tejido natural de ese plano, no fue una piedra en el agua. Fue un trueno en el abismo. ¿Y quién respondió al trueno? Preguntó Goku con una voz más baja. Dos entidades. Dos hermanos tuyos, por naturaleza y no por origen. Dos piezas olvidadas de la primera oscuridad. El plano mismo tembló al decir sus nombres. Knull, Mikaboshi. Goku sintió sus nombres. No los escuchó. Los recordó, aunque jamás los había conocido. Ecos de antiguas tormentas. De sangres derramadas antes del primer tiempo. Entidades que habían sido selladas, ocultas, forzadas al letargo por el miedo de los dioses que vinieron después. Knull, el dios de la oscuridad. El que forjó la primera espada viva. El que dio forma al abismo antes de que existiera la luz. Sellado más allá del velo por temor a su canto de muerte. Mikaboshi, el caos primordial. La no existencia personificada. Un dios que no es dios, sino el deseo puro de disolver todo en su punto de origen. Exiliado a los márgenes del multiverso por temor a su hambre. Dormían. Hasta ahora. Goku cerró los ojos, como saboreando algo nuevo. Y mi existencia los perturbó. No solo los perturbó, dijo el rostro de venganza. Los llamó. Les recordaste que el multiverso está débil. Que los dioses que lo gobiernan están viejos, fracturados, distraídos. Y que la oscuridad puede volver a caminar. Una sonrisa fina se dibujó en el rostro de Goku. No era orgullo, era interés. ¿Y tú? ¿El gran juez del todo? ¿Vas a detenerme? ¿A encadenarme con ellos? No. Pero debes comprender. Cada paso que das reescribe leyes. Cada emoción que aprendes crea una fisura. Eres más peligroso por tu libertad que por tu poder. Goku se cruzó de brazos. ¿Y eso te asusta? No. Pero ha llegado el momento de observarte muy de cerca. Una grieta se abrió bajo él. Una grieta sin dirección, sin fin, que conducía de vuelta al flujo de las realidades. Volverás a la existencia, pero no como antes. Ahora, eres un faro, una señal en la oscuridad, y aquello que se oculta más allá de los bordes. Vendrá a ti. El tribunal no lo detuvo. No lo condenó. Aún no. Goku fue devuelto. No como un visitante. No como un dios. Sino como un testigo de que el equilibrio está roto. Y en las profundidades sin forma del cosmos, donde los pensamientos antiguos se retuercen como raíces negras, Knull abre sus ojos. Mikaboshi sonríe. Y ambos susurran la misma palabra. Hermano, el mundo al que Goku fue arrojado esta vez no era la Tierra. Era un mundo lejano, sin nombre, con mares de cristal negro y cielos inmóviles, donde el viento no soplaba y la vida existía en silencio. Una realidad que se había quedado atrás del tiempo, estancada entre el olvido de los dioses y el desprecio de los hombres. Goku flotó sobre su superficie sin tocarla. No caminaba, no volaba, solo existía, como una llama suspendida sobre un altar invisible. Sus ojos, sin brillar, se movían lentamente, observando cada rincón sin emoción, como si los detalles del mundo no le interesaran, pero, al mismo tiempo, lo buscara todo. Llevaba siglos viajando entre realidades. Conocía el fuego de estrellas colapsando. Había probado la sangre de criaturas que se alimentaban de galaxias. Rió con monstruos que lloraban ante el placer, y lloró, una vez, al ver un planeta morir sin que nadie lo notara. Pero por primera vez, ahora. Algo le pesaba. No era miedo, ni culpa. Era una nueva palabra en su diccionario recién nacido. Duda. El tribunal no le había puesto cadenas. No lo había atacado. Solo lo había observado y dejado ir. Y, sin embargo, ¿por qué regresarlo? ¿Por qué permitirle continuar si su sola presencia abría puertas que los dioses habían sellado con miedo? Hermano. Susurró al aire.
No lo dijo con ternura. Lo dijo como un pensamiento que no comprendía. No conocía aún lo que era tener un igual. Mucho menos uno que compartiera su esencia más oscura. Y sin embargo, sentía sus ecos a lo lejos. Knull, con su espada negra arrastrando la noche detrás de él. Mikaboshi, cuya risa se filtraba entre los hilos de la existencia como moho en los cimientos de la creación. Goku no los conocía, pero, algo en su interior los reconocía. No los temía, pero tampoco los subestimaba. Él, que había nacido sin propósito. Él, que no había conocido límites. Ahora, por primera vez, se preguntaba si debía decidir algo. No sobre ellos, sino sobre sí mismo. El tribunal le habló de equilibrio, de leyes, de distorsiones. Pero Goku, en toda su eternidad, jamás se había preocupado por ese tipo de cosas. ¿Y si ahora debía empezar a hacerlo? Se sentó sobre el vacío. Literalmente. Invocó una roca, una estructura cualquiera, hecha de energía negra maleable, un gesto mínimo, un acto reflejo. Y se quedó ahí. Mirando un horizonte inmóvil. Pensando. No meditaba como los monjes. No reflexionaba como los sabios. Solo, dejaba que los pensamientos vinieran. Como el humo que sale de una tierra quemada. Recordó la tierra. El olor de su atmósfera. La textura de su gravedad. Los sabores. Recordó el rostro de Wanda. El de Natasha. Y la risa irónica de Stark. Recordó la mirada de Thor. Y ese gesto sutil, casi imperceptible, de alguien que sabe más de lo que está diciendo. Recordó algo parecido a calidez. Una sensación que no era placer, ni hambre, ni poder. Algo distinto. ¿Era eso el apego? Había, sin darse cuenta, comenzado a querer algo. ¿Un planeta? ¿Una especie? ¿Una idea? Se rió. El sonido retumbó por todo el plano como un trueno suave. Estoy volviéndome patético, se dijo a sí mismo, como si fuera un chiste. Pero no lo era. No completamente. Se quedó ahí por lo que podrían haber sido años. O tal vez minutos. El tiempo era una idea inservible en ese lugar. Hasta que sintió una sacudida suave en la realidad. Un temblor. Una vibración familiar. No eran amenazas. Ni eran enemigos. Era algo más simple. Presencias. Viajando. Acercándose. Observándolo. Viviéndolo. Los dos. Knull. Mikaboshi. Y no con odio. No aún. Solo con esa misma curiosidad. Peligrosamente curiosa. Goku cerró los ojos. No por cansancio. Sino por contemplación. Él no sabía todavía qué era. Ni qué quería ser. Pero pronto. Tendría que elegir. Porque el multiverso ya no lo ignoraba. Y ni siquiera Oblivion, su padre ausente, había interferido. Y en ese silencio eterno, surgió una última palabra entre sus pensamientos. Destino. Una palabra que hasta ese momento le había parecido absurda. Pero ahora, sonaba diferente. No como una jaula. No como una condena. Sino como una invitación. A ser algo más. O a destruirlo todo en el intento. En la vasta inmensidad donde incluso los conceptos temen adentrarse, donde la luz no solo está ausente sino extinguida desde antes de nacer, Knull abrió los ojos. No necesitó hacerlo. No lo hacía por ver. Lo hizo por declarar. He despertado. Su reino era más antiguo que los mapas estelares. Una tumba viva, una catedral de sombras sostenida por cadáveres de realidades que nadie recordaba. El vacío no era solo su hogar. Era su carne. Allí, sin palabra, sin gesto, sin necesidad de intermediarios, Knull sintió. Algo había vibrado. Una perturbación que no provenía de la luz, ni de los dioses risueños que hablaban de esperanza. No. Esto era otra cosa. Un fragmento del mismo vacío del que él provenía. Pero no una extensión suya. Un ente libre. Un eco nuevo. Una anomalía sin herencia. No fui yo quien lo forjó, murmuró Knull en su lengua olvidada, la lengua de la nada, que corta la realidad como cuchilla negra. Sus manos, largas como raíces cósmicas, se cerraron alrededor del trono de la noche eterna, que él mismo construyó cuando mató a la primera estrella. La necroespada vibró sobre su espalda, no por sed de sangre, sino por curiosidad. Como si ella también recordara algo. Knull no era como los dioses. No actuaba por justicia. No amaba. No temía.
pero reconocía poder. Y el que había sentido era diferente. Libre de luz. Libre de mandato. Libre de designio. Perfectamente libre. Un ser como yo, dijo con una voz que se convirtió en sombra. Pero sin las cadenas del propósito. Él había sido un arma desde el principio. Nacido en medio del todo para destruir el amanecer de la creación. Desde el primer instante, su existencia había sido una protesta. Pero aquel ser, Goku, no era protesta. Era posibilidad. Una anomalía no contenida. Un espejo sin reflejo. Knull estiró su conciencia por entre los hilos del multiverso. Sus sombras tocaron planos donde ni los celestiales se atreven a asomar. Y allí, en un punto quebrado por la asimetría del ser, lo encontró. Flotando como si no perteneciera. Pensando como si acabara de descubrir el pensamiento. Caminando hacia algo, sin saber qué. Y en lo profundo de sí, por primera vez en incontables eones, Knull no sintió hambre. Sintió interés. El vacío no necesitaba aliados. Tampoco hermanos. Pero algo en ese ser hecho carne, nacido del mismísimo Oblivion y sin embargo no moldeado por él, le hablaba. Una posible convergencia. O un conflicto tan profundo que rompería los cimientos del multiverso. ¿Qué harás?, preguntó al aire. ¿Seguirás caminando hasta que todo se doble a tu voluntad, o te perderás en la danza de los débiles? No buscaba respuesta. Sabía que lo vería. Tarde o temprano, sus caminos se encontrarían. Y cuando lo hicieran, o la oscuridad se unificaría como nunca antes, o se devoraría a sí misma. Knull sonrió. Una sonrisa delgada como una grieta. Tan silenciosa que ni los dioses la notarían. Pero el vacío sí. Y el vacío, ahora, observaba. Porque algo nuevo había sido sembrado en su terreno estéril. Curiosidad. Y en Knull, eso era lo más peligroso de todo. Yendo a otro lugar, en el rincón más profundo de la no realidad. Algo se retorció. Donde no había tiempo, donde los nombres eran falsedades, donde los pensamientos eran ofensas contra el vacío, Mikaboshi despertó. Pero no como los mortales despiertan, ni siquiera como los dioses abren los ojos ante una amenaza. Él se manifestó, no en un lugar, sino en todas las ideas rotas donde alguna vez existió la duda de si el orden tenía sentido. El caos había abierto un ojo. Su conciencia no era lineal. No viajaba. No recordaba. Simplemente era, y en su ser, todo lo que contradijera la nada, era blasfemia. Y en medio de esa blasfemia, sintió a Goku. Pero no lo comprendió de inmediato. No porque le fuera incomprensible, sino porque lo que sentía no debía existir. ¿Una criatura sin origen?, se preguntó, sin palabras, solo con vibraciones que estremecieron las raíces del multiverso. No había nacido del orden. No provenía del caos. Era una tercera cosa. Un fragmento del vacío absoluto que había elegido no obedecer. Eso era, para Mikaboshi, más ofensivo que cualquier dios que se creyera justo. Más abominable que los celestiales, que la vida, que la luz. Porque Goku no quería destruir. Pero tampoco quería conservar. Era un testigo. Un viajero. Un ser. Y eso era intolerable. La existencia sin propósito era el caos verdadero. Incluso Knull tenía motivaciones, hambre, dirección. Los dioses tenían reglas, moralidades, vínculos. Pero este ser era libre. Como si la libertad misma hubiera adquirido forma y luego olvidado para qué fue creada. Mikaboshi se deslizó por las sombras de conceptos abandonados. No caminaba. No volaba. Se esparcía, como un pensamiento prohibido que nadie se atrevía a pensar del todo. Y lo observó. Goku, suspendido entre planos, flotando con una expresión reflexiva, casi humana. Pero su aura. Su esencia. Era una sinfonía de gritos de universos que aún no han nacido. Una anomalía viva. Mikaboshi no sintió miedo. No sentía nada que no decidiera sentir. Pero en ese instante, eligió interés. ¿Y si ese ser se convertía en algo más? ¿Y si decidía inclinarse hacia la creación? O peor, ¿qué ocurriría si empezaba a comprenderse a sí mismo? El orden sería arrancado. El caos, contaminado. La danza entre existencia y no existencia, interrumpida. Y esa simple posibilidad
Lo divertía. Una carcajada muda, que desgarró planos de pensamiento que ni los Watchers se atreven a imaginar, surgió de su esencia. Un hijo de la nada. Pero que camina como si fuera más que eso, susurró en silencio. Una ironía perfecta. Una contradicción pura. Un poema sin palabras. Y Mikaboshi, por primera vez en incontables eternidades, se movió. No para atacar, ni para conquistar, sino para observar. Porque la creación de Oblivion, esta chispa sin historia, era la variable que ni el caos pudo prever. Y eso era hermoso. En los márgenes de la realidad, donde los hilos del multiverso se enredan en sí mismos, Mikaboshi danzó sin moverse. Y esperó. Porque no hay necesidad de apurarse cuando todo lo que ha sido y todo lo que será tiembla ante la sola idea de que un ser como Goku pueda elegir. La materia se quebró. Las leyes que mantenían el plano contenido se rompieron como si fuesen papel ardiendo en la presencia de algo que no pertenecía. Goku regresó. Una línea dorada y oscura a la vez, una herida luminosa en la piel de la realidad, se cerró a su espalda con un suspiro que hizo estremecer el aire. No hubo estruendo, ni relámpago, ni anuncio. Solo una presencia. El cielo azul de la tierra seguía suspendido en su calma, las aves seguían volando, las nubes danzaban lentamente sobre montañas silenciosas. Pero algo en el mundo ya no era igual. Él había vuelto. Goku apareció de pie sobre el mármol negro y pulido de su santuario, ubicado en una región remota de la Tierra que ningún satélite podía observar correctamente. Rodeado de bosques milenarios y protegida por un velo de energías que distorsionaban el tiempo mismo, la edificación se alzaba como un templo para nadie, una mansión que era a la vez un palacio, y a la vez, un trono. Las columnas de obsidiana talladas con runas de lenguas olvidadas, los espejos sin reflejo, las fuentes que no contenían agua sino luz líquida, todo volvía a recibirlo con un silencio reverente. Caminó lentamente hacia el centro de su morada, pasando junto a su colección de objetos traídos de mundos destruidos, joyas que eran fragmentos de galaxias colapsadas, armas que susurraban en idiomas prohibidos. Ninguna le interesaba ahora. Solo pensaba. El tribunal, murmuró, dejando que la palabra se disolviera en el aire. No lo había comprendido. Ni él, ni Knull, ni Mikaboshi, ni siquiera los dioses celestiales. Todos veían en Goku un reflejo de sus propios miedos, de sus propias reglas rotas. Pero él no era eso. Él no era nadie. Y por lo mismo, podía ser todo. Se detuvo frente al ventanal principal, uno que daba a una vista imposible. Desde allí podía observar no el mundo, sino los hilos del multiverso ondeando a lo lejos, como si fueran cortinas de colores sin nombre danzando en la lejanía. Acarició el vidrio con sus dedos. No por nostalgia, no por emoción, simplemente porque podía. Thor, Wanda, la pelirroja que me miraba con deseo, sonrió con ligera arrogancia. Los recordaba a todos. La manera en que lo miraban. Confusión, deseo, miedo, respeto. Las emociones de los mortales eran tan fáciles de percibir, tan simples, tan sabrosas. Y sin embargo, algo en ellos le parecía intrigante. La Tierra. Este planeta azul, primitivo y lleno de conflictos mezquinos, tenía una esencia extrañamente atractiva. No por su poder, sino por su contradicción. Aquí, el amor y la guerra bailaban juntos. Aquí, los mortales eran capaces de matar por ideales. Y también de sacrificarse por desconocidos. Era irracional, ineficiente, y fascinante. Quizás por eso decidió quedarse. Quizás por eso construyó este santuario. No para reinar, no para dominar, sino para observar. Pero incluso él sabía que eso ya no sería posible por mucho tiempo. El tribunal lo había señalado. Knull lo había sentido. Mikaboshi había despertado su atención. Y Oblivion. Oblivion aún lo observaba. No con juicio, sino como un pintor observa un lienzo en blanco que ha comenzado a dibujarse solo. ¿Qué esperas que haga, padre? Preguntó al aire, no por necesidad, sino por costumbre. No hubo respuesta. Solo el suave murmullo de las hojas en el bosque que rodeaba su santuario. Goku sonrió. No una sonrisa feliz. No una cruel. Una sonrisa libre.
Y mientras la tarde terrestre se pintaba de dorado, el ser que alguna vez despertó en el vacío, sin nombre ni destino, cerró los ojos en paz. Porque ahora tenía un lugar. No como rey. No como dios. No como héroe. Como algo más. Y pronto, lo sabría todo el multiverso. Muy lejos del santuario oculto de Goku, más allá de las capas de ilusión que escondían su existencia del ojo humano, una mujer dormía en una habitación bañada por la luz tenue del amanecer. Las sábanas se agitaban suavemente con su respiración. Su mente, sin embargo, no descansaba. Jean Grey. Mutante. Telépata. Portadora de una de las fuerzas más antiguas y devastadoras del cosmos. El Fénix. Su vida había sido marcada por esa llama. No una llama de fuego físico, sino una energía primigenia. Vida y muerte. Renacimiento y destrucción. El canto de la creación misma, y del final. Durante años había aprendido a contenerla, a guiarla, a hacerla su aliada. Pero esa madrugada. Algo cambió. En su sueño, Jean flotaba entre galaxias. Su cuerpo no era su cuerpo. Su mente se expandía como una estrella, tocando lugares que jamás había visitado. Y entonces, lo sintió. Una vibración. Una disonancia. Un latido ajeno a todo lo conocido. No era energía oscura. No era magia. No era mutación. No era tecnología, ni voluntad divina. Era algo más crudo. Incomprensible. Una presencia. Y lo peor de todo, el Fénix también la sintió. En lo profundo de su ser, donde la llama eterna dormía en espiral, algo se agitó. La misma fuerza que había destruido mundos sin esfuerzo. Ahora temblaba. ¿Qué es esto?, susurró Jean en el sueño, aunque ya no soñaba. La escena cambió. Ya no estaba flotando entre galaxias. Ahora se encontraba de pie en una llanura ardiente, bajo un cielo rojo y silencioso. Las nubes no se movían. El tiempo estaba quieto. Y frente a ella, una sombra. Alta. Inmóvil. Humana en forma, pero envuelta en una oscuridad que no era maldad. No era amenaza. Era libertad absoluta. Jean dio un paso hacia la figura, pero la escena se rompió como un espejo estallando. Un grito silencioso retumbó en su mente. Y despertó. ¡Ak! Se incorporó bruscamente en la cama, sudor frío recorriendo su espalda. El corazón le latía con fuerza. No por miedo. Por una extraña ansiedad que no sabía explicar. Scott dormía aún, ajeno. La mansión estaba en calma. Pero su cuerpo no podía mentirle. Algo había entrado en su consciencia. Algo que no conocía, pero que el Fénix sí. Una perturbación. Una grieta en el flujo de lo conocido. Una voz muda, que la llamaba sin usar palabras. Pero, no la llamaba por su poder. No la llamaba como enemiga. La llamaba, como si ya la conociera. Esto no es normal, dijo en voz baja, poniéndose de pie, cubriéndose con una bata. Caminó hasta el ventanal, observando el amanecer teñido de naranja. Todo parecía igual. Pero dentro de ella, nada lo estaba. El Fénix revoloteaba inquieto. Como un pájaro en una jaula que acaba de sentir un depredador invisible. No por temor, sino por interés. Y Jean. Ella sentía algo más. Una atracción. Un vértigo suave, como cuando te asomas al borde de un abismo, no por peligro, sino por curiosidad. ¿Quién eres?, murmuró al horizonte, sin saber que en alguna parte del mundo, un ser observaba ese mismo cielo, y que muy pronto, sus caminos se cruzarían. No por destino, ni por necesidad, sino porque, al igual que ella, él también había empezado a sentir algo. Un nuevo día. La Tierra despertaba otra vez en su ciclo de ilusiones. La luz se abría paso sobre el mundo, los relojes giraban, los humanos se movían en su danza frenética de significados, trabajos, emociones y pequeñas decisiones que les daban la ilusión de control. Pero para Goku, todo eso era una pausa. Una pausa antes de lo que venía. Estaba de pie sobre una colina que ni siquiera aparecía en los mapas. Desde allí, contemplaba el cielo, vestido con una túnica negra de líneas doradas que parecían moverse con su respiración. Su cuerpo no proyectaba sombra, y, aún así, los árboles a su alrededor temblaban como si lo hiciera. El día anterior, su regreso había sido silencioso.
Su mansión lo había recibido como siempre, con la calma que él exigía. Pero incluso en su quietud, algo lo impulsaba ahora. Un susurro en su mente. Una imagen persistente. Wanda. La bruja escarlata. La portadora de caos. La mujer cuyo poder alteraba la misma base de la realidad, y sin embargo, aún limitada por su humanidad. Goku la recordaba. Sus ojos intensos, su mirada desconfiada. Pero también el leve rubor en su mejilla cuando él la miró sin esconder sus intenciones. Ella había sentido algo. No miedo. No rechazo. Intriga. Y eso, era suficiente para justificar el día. Veamos qué tan profundo es el caos de una bruja que cree entenderlo, susurró, antes de alzar una mano. El aire se fracturó en una línea delgada y perfecta. La luz se torció a su alrededor. Y en un parpadeo, el mundo cambió. Ya no estaba en su santuario. Ni en la colina. Ahora estaba en Nueva York. Frente a él, erguida entre los colosos de concreto y vidrio, se alzaba la Torre de los Vengadores. Un símbolo. De orden. De propósito. De unidad. Para Goku, era solo una caja. Un nido de dioses autoimpuestos que jugaban a salvar un mundo que no comprendían. Y, sin embargo, en su interior. Ella estaba. No intentó ocultarse. No bajó su presencia. Dejó que lo sintieran. Los sensores de Stark, los escudos de defensa, la guía de seguridad. Todos fallaron. No por sobrecarga, sino por inutilidad. Para alguien como él, el concepto de entrada no autorizada era una broma. Dio un paso al frente. El suelo no crujió. El aire no cambió. Pero todos los que estaban dentro, lo sintieron. Alarma. Tensión. Confusión. Y entre todas esas emociones, Wanda levantó la mirada. Sentada en una sala de descanso, leyendo en soledad, sintió una presión suave, como si la habitación se inclinara hacia un solo punto. Su corazón se aceleró. No, murmuró. Sabía quién era. No por nombre, no por lógica. Lo sentía. Como una presencia que no debía estar, y que, sin embargo, había decidido volver. Y antes de que pudiera parpadear. Él estaba allí. De pie frente a ella, sin anunciarse. Sin teletransportarse. Simplemente, presente. Goku sonrió con esa elegancia sombría que no pertenecía a este mundo. Buenos días, Wanda. Ella se levantó de golpe, instintivamente activando su energía, la luz carmesí arremolinándose alrededor de sus dedos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, no por miedo, sino por necesidad de entender. Goku no respondió enseguida. Observó la habitación. El mobiliario elegante, el diseño funcional, la marca de Stark en cada detalle. Parece que aún intentan parecer humanos, dijo con tono burlón. Con tanto poder, y todavía usan sofás. Ella frunció el ceño. ¿Viniste a burlarte? Goku negó suavemente. Vine a verte. Eso la descolocó. ¿A mí? Sí. Sus ojos oscuros se entrecerraron, como si estudiaran algo más allá de lo que ella mostraba. Eres diferente. No en poder, eso hay mucho. Sino en algo más profundo. Tus emociones se aferran a la realidad como si quisieran moldearla. No la destruyes. La reescribes, sin darte cuenta. Wanda no sabía si retroceder o acercarse. No sé qué eres, dijo con sinceridad. Goku dio un paso más. No agresivo. No invasivo. Solo, seguro. Ni yo. Pero quizá tú, puedas ayudarme a averiguarlo. Hubo un momento de silencio. La energía en los dedos de Wanda parpadeó. No desapareció, pero ya no temblaba. Y en algún punto de la torre, otros Vengadores comenzaron a moverse. Alerta. En camino. Pero él no parecía preocupado. Goku alzó la vista, sintiendo a Stark, Rogers, Banner, a Thor, en el extremo superior, acercándose. Vendrán, murmuró. Wanda asintió, aún confusa. ¿Y? La sonrisa de Goku se ensanchó. Déjalos venir. Hoy, solo quiero hablar contigo. Y por primera vez en años, Wanda no supo si debía defenderse, o escuchar. La Torre de los Vengadores se mantenía en una tensa calma, aunque el aire pesaba como si algo invisible estuviera al borde de materializarse.
Goku permanecía de pie frente a Wanda, relajado pero envuelto en una densidad espiritual que no se disipaba. Ella lo observaba, aún con energía arremolinándose en sus manos, aunque ya no como escudo, sino como reflejo de algo más intuitivo. La necesidad de entenderlo. Entonces las puertas se abrieron. Los Vengadores llegaron con la urgencia de quienes han aprendido a correr hacia lo imposible. Steve Rogers, escudo al frente y mirada firme. Tony Stark, el traje ensamblándose como una segunda piel, listo para disparar. Bruce Banner, músculos tensos, conteniéndose. Thor, en silencio, con Mjolnir en mano, y el ceño ligeramente fruncido. Todos sintieron la presencia antes de verlo. Ah, los héroes, dijo Goku, sin girarse del todo. Justo a tiempo para no ser necesarios. ¿Te parece gracioso aparecer aquí como si esto fuera tu casa? Dijo Tony. No gracioso. Solo irrelevante, respondió Goku con un tono suave, casi como si les estuviera enseñando algo. ¿Y qué haces aquí, exactamente? Preguntó Steve, firme. Conversaba con Wanda, dijo Goku, girando lentamente para verlos a todos. No sabía que eso requería autorización planetaria. Cuando apareces sin permiso en la torre más vigilada del mundo, sí, lo requiere, replicó Tony. Goku esbozó una sonrisa leve, arrogante, pero no agresiva. A veces olvido cuán atrapados están en sus reglas. Thor lo observaba en silencio. Sus ojos azules brillaban con algo que el resto no comprendía. Él sí lo sentía. No solo la presencia de Goku, sino lo que rondaba detrás de él. Pero antes de que pudiera hablar, la torre tembló. No por explosión. No por ataque. Por presencia. Una alarma se activó, distinta a las demás. Más profunda. Más antigua. Jarvis habló con un tono que apenas contenía el desequilibrio. Anomalía energética detectada. Clasificación. Desconocida. Intensidad. Nivel cósmico. Ubicación. En movimiento. Origen. Indeterminado. Sugerencia. Alerta máxima. Tony giró hacia las pantallas, pero la información era inconsistente. Fragmentada. Como si algo interfiriera en la percepción misma de la realidad. ¿Qué demonios?, murmuró Banner. Pero Goku ya no estaba mirando. No con los ojos. Estaba inmóvil, los párpados cerrados, como si escuchara a través del tiempo. Sus sentidos se proyectaban más allá de los límites físicos, más allá de los mundos y los velos entre planos. Y ahí, en el eco más remoto de su consciencia, lo sintió. Una energía tan antigua que parecía anterior al propio concepto de existencia. Una vibración grave, profunda, no como una amenaza inmediata, sino como una verdad primitiva despertando. No se sentía como magia, ni como voluntad divina. No era una fuerza del orden, ni del caos elemental. Era más densa, más íntima, más cruda. Una presencia que no avanzaba hacia el mundo. Se deslizaba, como si lo poseyera ya, desde adentro. Goku abrió los ojos. Por primera vez desde su llegada, había algo en su mirada. Incertidumbre. Esto no lo hice yo, dijo con voz más baja, casi para sí mismo. ¿Qué estás sintiendo?, preguntó Wanda, alerta. Goku ladeó la cabeza. Algo que no debería estar aquí. Algo que no camina. Débora. Thor dio un paso adelante. ¿Sabes lo que es? Goku lo miró lentamente. No. Y eso era lo más peligroso de todo. Porque él sabía los nombres antiguos. Él había sentido a Mikaboshi, a los primigenios, a la muerte, al caos, a las deidades olvidadas. Y sin embargo, esto era diferente. No se mostraba. Solo se insinuaba. Y al hacerlo, doblaba el tejido de la realidad misma. Esto no es del multiverso, añadió Goku. Ni del vacío. Ni siquiera del no ser. Es otra cosa. Y en lo profundo de la galaxia, en un rincón que ni los celestiales se atreven a mirar directamente, una sombra se agitaba. Una forma sin necesidad de forma. Un dios que no necesitaba adoración, porque era anterior al concepto de veneración. Knull. El dios del vacío. El portador de la primera oscuridad. Aquel que mató a la luz y forjó la necroespada de su cadáver. Él había sentido a Goku. Y ahora, Goku lo sentía a él. Sin nombre.
sin rostro. Solo un eco de abismo, susurrando en la parte más antigua del alma. Tú también fuiste forjado en la oscuridad. Pero no por mí. Goku respiró hondo, como si por primera vez en siglos necesitara hacerlo. Y por primera vez desde que pisó la tierra. Estaba alerta.